Este viernes el Ministerio de Educación anunció el inicio del proceso de cierre de la Universidad Arcis por su fragilidad institucional y una baja en la matrícula, potenciado además por una compleja situación económica. Queremos profundizar al respecto y para eso conversamos con Sandra Beltrami, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arcis. Gracias por estar con nosotros, Sandra. Bienvenida. Gracias. Bueno, Sandra, el complejo momento que vive la universidad llega ya a una etapa que de alguna manera se dilató por un tiempo, pero que incluso la propia ministra de Educación había adelantado el año pasado. El cierre de la casa de estudios y que luego ella corrigió ahí amarrándolo a la situación de la matrícula. ¿Cómo ven ustedes lo que viene a partir de este anuncio y cuáles son los pasos a seguir por parte de los estudiantes? Bueno, la verdad es que lo vemos no muy bien porque el Estado en este minuto no está garantizando nuestro derecho a la educación, sino que está garantizando lo que es la continuidad de estudios y en la forma que lo garantiza la ley también es bastante insuficiente. ¿Por qué? Por varias razones. Una de estas porque el Ministerio anunció que iban a haber dos modalidades. Una de ellas va a ser el cierre programado de la universidad, para quienes se quieran quedar en la universidad, y otro que va a ser a través de las convalidaciones que se entregarían unas becas. Entonces, con respecto a esa materia, nosotros lo que sostenemos es que el cierre de una universidad, cualquiera que sea, con mayor razón en el caso de Arcis, que es una universidad emblemática, a pesar de ser una universidad privada, lo que implica es cargar una mochila, tanto para los estudiantes como para los más de 19.000 titulados, una mochila muy grande que es para toda la vida, porque un título universitario es para toda la vida. Entonces, en ese sentido, ahora, el Ministerio, por ley, debe poner recursos del Estado en cerrar la universidad, ya sea en este cierre programado, en estas becas, lo que significa ingresar recursos en otras instituciones de educación superior. Sí. Y sin sin embargo, embargo, van a acoger a los estudiantes. Exactamente. Y sin embargo no es la nuestra. Entonces lo que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo, desde septiembre, con los diputados de la bancada estudiantil, con la CONFET, que fue un proyecto de ley que nosotros hicimos una propuesta y que planteamos que entre varias modificaciones a la ley actual, que realmente es un fracaso, y eso hay que decirlo, nosotros hemos sido los conejillos de India, y que decimos que acá los recursos para el cierre deben ponerse en garantizar nuestro derecho a la educación. Porque cargar ¿En la misma universidad? En la misma universidad, porque cargar con esta mochila no es algo que a nosotros nos corresponda. Tanto el daño moral como académico, que significa tener el título de una universidad cerrada, o si existen estas convalidaciones, lo que significa también a que uno esté en quinto, por ejemplo, y que se le devuelva a tercer año, porque hay que tener claro que si no es con el título de la universidad, no hay garantía de que se mantengan los años académicos. O sea, la única garantía de que se mantengan los años académicos es para quienes tengan el título de Arcis. Para quienes se titulen de otra universidad, tienen que convalidar con lo que son, por supuesto, todos los programas de convalidación. Y esa situación será variable en función de cada una de las casas de estudios que los reciban. Exactamente. Además, las mallas de Arcis son bastante particulares, son distintas. Ahora, entonces... me imagino yo que financiar esos estudios y la continuidad de estudios en otras casas, en otras universidades, equivale a cierto monto que probablemente no va a permitir la continuidad o la operatividad de la universidad, ¿no? ¿Ustedes han hecho esa estimación? Bueno, estamos haciendo justamente el estudio de cuál es el costo que tiene para el Estado, lo que significa este cierre programado de quienes terminemos en la universidad y también lo que significan estas convalidaciones y el subsidio que se va a entregar a estos estudiantes. Pero a pesar de que se subsidie con becas, aún así esto es completamente insuficiente, porque el daño moral, el daño académico que se produce es algo que vamos a tener que cargar para siempre. Bueno, y los cuestionamientos no solo apuntan precisamente al rol del Ministerio de Educación, sino también al del administrador provisional y también respecto a los controladores que en su momento tuvo la universidad. Desde esa perspectiva, Sandra, ¿cuál es la responsabilidad que tienen aquellos que en su momento estuvieron a cargo de la universidad? ¿Y cómo ves el rol precisamente de ellos en este momento crítico? Porque el rol ha sido más bien de crítica a través de los medios, pero quizás no tan activo como algunos demandan. Sí, la verdad es que nosotros lo que estamos esperando es el resultado de la comisión investigadora. Creemos que esto efectivamente es un tema importante, que hay temas que no han estado claros en las dos investigaciones anteriores, por algo hay una investigación actual, y en ese sentido es la Cámara de Diputados quien tiene el rol de plantear, digamos, cuáles han sido estas responsabilidades. Y respecto de ello, por supuesto que nosotros, digamos, vamos a comunicar nuestra opinión cuando tengamos todos los antecedentes sobre la mesa y no vamos a dar una opinión desde el estómago, por decirlo de alguna manera. Sí quiero señalar algo fundamental que a nosotros nos interesa en este momento, que los políticos chilenos, y no por restar la importancia a lo que significa el tema de lo que es el Partido Comunista y toda la influencia que esto ha tenido en la Universidad Arcis, sino porque para nosotros en este minuto lo fundamental es qué es lo que va a pasar con nosotros, es nuestro derecho a la educación. Y en ese sentido no queremos que el foco se vaya a eso, sino que cuando esté el resultado de la investigación, por supuesto ahí efectivamente todos vamos a estar preocupados de lo que significó el rol del Partido Comunista. Pero en este momento para nosotros es fundamental que el Estado de Chile procure que nuestro derecho a la educación realmente se pueda
pueda cumplir y que los políticos chilenos también estén preocupados de eso, porque estamos pidiendo una modificación a la ley, no había voluntad política para que esa modificación sea, que nuestro derecho a la educación no se garantice, es exclusivamente responsabilidad del Estado. Y yendo a lo que es la responsabilidad actual, porque evidentemente existió una crisis desde hace mucho tiempo pero una vez que llegó el Estado, es el Estado quien debe responder. Entonces, las críticas a la administración provisional, por ejemplo, y al rol del Mineduc no son solamente críticas, sino que eso, por ejemplo, fue fundamental para lo que es establecer la causal de cierre que tenemos en la actualidad a través de la ley de quiebra. Y en ese sentido, ¿tú crees que no hubo en ningún momento voluntad por darle continuidad a la Universidad así como proyecto? Nosotros pensamos que esto venía programado probablemente desde hace mucho tiempo. La misma ministra de Educación, cuando apenas habían 2 días en que había comenzado el proceso de matrículas, ella señala que la universidad se va a cerrar. Eso, por ejemplo, fue algo que claramente lapidó el proceso de matrículas de la Universidad Arcis. Que hable la ministra de Educación y señale esto, es evidente que los estudiantes no se van a matricular en una universidad que se va a cerrar, por buena que ésta sea, por una historia importante que también tenga. Entonces, de una u otra manera, aquí vienen políticas del ministerio y aunque tenemos una ley que ha fracasado, eso es algo evidente. Ese era un punto pendiente de la conversación. ¿Por qué ha fracasado a tu juicio? A ver, nosotros sostenemos que esta ley ha fracasado por varios motivos. Uno de ellos porque en este minuto estamos coexistiendo con 2 leyes, la ley de quiebra y la ley de administración provisional y de cierre, y sin embargo no pueden coexistir juntas. Entonces en este minuto hay un liquidador que está en nuestra universidad, se están aplicando políticas que son para la empresa privada, que no son para universidades, esto lo establecen los tribunales y la ley no pudo prever esa situación. Y además lo que venimos diciendo hace mucho tiempo y por qué no se garantiza el derecho a la educación es principalmente porque si hay un administrador provisional que no tiene recursos para sacar adelante una institución, evidentemente no lo va a hacer. Y esa es la falla que tiene la ley. Si a esto le agregamos que ese administrador además tiene una mala gestión, evidentemente que va a ser peor. O sea, si tú, por ejemplo, tienes que administrar algo y te dan 10.000 pesos para administrarlo, no tienes muchas herramientas para poder hacerlo. Pero si además con los 10.000 pesos que tienes lo haces mal, evidentemente, y nadie pone recursos para que lo puedas hacer bien, evidentemente que va a ser mucho peor. Entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad del Ministerio que no hubo fiscalización, el mismo Consejo Nacional de Educación lo señaló, o sea, no es solamente nuestro, también lo señaló Pedro Montt, presidente del Consejo Nacional de Educación en la Cámara de Diputados y en los informes. Y él ha dicho además que aquí efectivamente hay una serie de traslape, digamos, entre responsabilidades que actualmente están adoptando los distintos administradores que son temporales. ¿Qué esperan ustedes de lo que resuelve el Consejo? Bueno, el Consejo lamentablemente no tiene muchas herramientas. Nosotros sostenemos que es el único organismo hasta el momento que sí realmente ha dicho la verdad con las críticas que ha efectuado, pero no tiene las facultades de cambiar la ley, que es lo que nosotros esperamos, y esas facultades son exclusivas de lo que es el Ejecutivo, porque ni siquiera son leyes que se pueden modificar a través de moción parlamentaria, porque hay hartos parlamentarios que nos están apoyando. Entonces, en esa materia es solamente el Estado quien puede hacer estas modificaciones y no está garantizando nuestro derecho actualmente. Nos están dando un tratamiento como que si fuésemos una empresa privada. Sabemos que una institución de educación superior no es una empresa, sabemos que son instituciones de carácter complejo, sabemos también que aquí estamos nosotros, nuestra familia, se ha actuado con indolencia. Esta mesa de diálogo que se creó, por una parte el Ministerio estableció un diálogo con nosotros, por otra parte la ministra decía a través de la prensa que la universidad se iba a cerrar cuando se estaba trabajando en algo diferente, y pensamos que también fue un show mediático, que fue una mesa de diálogo para la foto, que tal vez nunca tuvo como objetivo realmente ver la viabilidad de la universidad y su continuidad. El mismo proyecto que presentaron nuestros docentes no fue conocido del todo por lo que fue el Ministerio de Educación. Solamente conocieron una parte y no quisieron conocer el resto. Se trabajó con ellos en el tema de la ley, pero plantearon que se va a presentar distintas modificaciones diversas con la reforma de educación superior, que ya sabemos cómo ha sido el tema de la reforma. Entonces, de una u otra forma, no hay acá una voluntad política para garantizar nuestro derecho. Nos tratan como que si no fuéramos sujetos de derecho, o sea, porque estudiamos en una universidad privada, la misma ministra lo dijo al diputado Roberto Poblete en la comisión investigadora de Arcis, cuando él la emplazó y le señaló que por qué el Estado no subsidiaba la crisis de la Universidad Arcis, ella le dijo por qué es una universidad privada. Entonces, porque estudiamos en una universidad privada, no tenemos derecho a la educación, el Estado no debe responder por nosotros, o sea, esas son preguntas que quedan abiertas. Y por esa misma razón es que nosotros como Confech, porque también soy vocera de la Confech y lo puedo señalar acá, es que hemos convocado por una marcha este 11 de abril, porque esto no es solamente un problema de los estudiantes de Arcis. Aquí hay un listado de alrededor de 20 universidades que ha sido público, que tienen deudas cuantiosas.
universidades estatales y universidades privadas. Deudas más grandes que las de ARCIS, y de privadas hecho. que podrían terminar en una situación similar, plantean ustedes. Así es. La Iberoamericana, por lo menos hace poco, ya tuvo alguna crisis directiva en ese sentido. Exactamente, y también ya está en un proceso de investigación. Además de eso, hay otras universidades como la UNCINF y Gabriela Mistral que hace poco hicieron una fusión, el Instituto Simón Bolívar, que también está enfrentando un proceso de cierre. Entonces hay varias instituciones que están pasando piola, se podría decir, en este minuto, y que el Estado tampoco se ha hecho cargo. El tema de la Universidad del Mar ya no es un hecho aislado. Entonces aquí estamos en un sistema de educación que es completamente inseguro y nosotros como estudiantes, no solamente los estudiantes de ARCIS, sino que el estudiantado en su conjunto, estamos ante una inseguridad jurídica que nos está brindando el sistema educativo chileno, que por supuesto esto consiste en algo que es de carácter grave y que el Estado debe hacerse cargo respecto a esta materia, no solamente por los estudiantes de ARCIS. Entonces respecto a eso es que nosotros venimos a señalar que aquí hay un tema de lo que significa voluntad política, hay un tema también de que no quieren poner, los recursos están, sí, pero ¿dónde los ponen? ¿En otras instituciones o en ARCIS? ¿Ustedes cómo analizan el tema de la gestión de la Universidad ARCIS y de los propietarios que tuvo en su momento la Universidad ARCIS, que estuvo involucrado indirectamente también al Partido Comunista, respecto al actuar del gobierno de la nueva mayoría, donde está precisamente el partido? ¿Cómo ven ustedes esas vinculaciones? Porque ustedes lo que están planteando es derechamente que este gobierno lo que está haciendo es dejar caer a la Universidad ARCIS. Esa es su tesis. Bueno, sí, efectivamente este gobierno está dejando caer la Universidad ARCIS, no sabemos qué implicancia pudiese tener el Partido Comunista o no. Sí podría decir que, bueno, hay una persona del Partido Comunista que es la diputada Vallejo que nos ha estado apoyando, así como los diputados Boric y Jackson. Eso sí, debo señalarlo. Pero efectivamente nosotros consideramos que este gobierno está dejando caer la universidad, que no ha puesto de su voluntad para hacer las modificaciones y depende solamente de ellos. En este minuto nosotros estamos en las manos del Estado de Chile, estamos en las manos de este gobierno y si no quiere hacer cambios no lo va a hacer, o como así también lo que ha sido la administración provisional, acá no se le ha tomado el peso a lo que significa que el administrador provisional, que lo puso ahí el Estado para garantizar nuestro derecho a la educación, sin embargo eso no se haya hecho y una causa fundamental, directa, de lo que ha sido ahora, de que se pida la revocación de lo que significa el reconocimiento oficial de ARCIS, es que el administrador provisional haya comparecido en un juicio sin abogado. Eso es algo completamente grave. O sea, si nosotros decimos por qué el Estado de Chile no le puso un abogado al administrador provisional, es algo que carece absolutamente de sensatez. Entonces, de una u otra forma, el Estado debe hacerse cargo de esa situación y debe ser responsable. Para nosotros no tiene sentido que, por ejemplo, el administrador siga ejerciendo su cargo cuando hay un liquidador que tiene todas las facultades económicas y prácticamente todas las facultades administrativas también, que la universidad le siga pagando a este administrador provisional y que no haya ninguna responsabilidad ni de su parte ni del Ministerio de Educación, porque es causante directo de la causal de cierre, que es la quiebra. Aquí hay una causal que es la quiebra, incluso la ley es tan mala que podría sanearse la quiebra, es decir, que el liquidador pudiese vender las propiedades de ARCIS en un precio conveniente, porque la ministra cuando dijo no va a sobrar ni una pizarra, eso es porque vendiéndose en el precio que el administrador provisional en 5.600 millones lo quería vender, por supuesto que no sobraría una pizarra, ahí le encuentro razón. Pero si el liquidador lo vende al precio que corresponde, podría hasta sobrar plata y, sin embargo, por ley la universidad igual se tendría que cerrar. Sí. Bien, Sandra, gracias por haber venido esta tarde para poder darle un poco más de contexto a la situación de la universidad. Muy amable.